Bien, luego de un pequeño descanso continuamos. Estábamos determinando la reacción en el punto B. Ya la hemos encontrado. El detalle, micrófonos. El detalle es que tenemos dos incógnitas en esta ecuación. La reacción en B, que es lo que queremos encontrar, pero también al mismo tiempo no conocemos L1. Pero a continuación vamos a solucionar ese tema. Ya conocemos la reacción en B, ahora vamos a calcular la reacción en A, realizando una sumatoria de momentos en el punto B por condición de equilibrio igual a 0. Si en el primer caso coloqué horario positivo, aquí necesariamente tengo que hacerlo. Podía haber colocado horario antihorario positivo, no pasaba nada, pero en el segundo cálculo tendría que haber hecho lo mismo. Bien, si ahora nuestro punto de análisis es el punto B, comencemos de izquierda a derecha y nos topamos con la reacción en A. Esta reacción en A es la primera fuerza que estamos colocando. ¿Qué brazo va a tener esa reacción en A? De acuerdo a nuestra gráfica. ¿Cuál será su brazo de acción? Desde donde se ejecuta la reacción en A hasta nuestro punto B, que es el punto de análisis. ¿Cuál será esa longitud? L mayúscula. ¿Perdón? L mayúscula, la distancia entre los ejes. L mayúscula, exactamente. La distancia entre ejes. Bien, ¿qué signo va a tener si la reacción en A va a hacer girar a la máquina de esta forma? Horario positivo. Horario positivo, perfecto. Y lo dejamos como positivo. Seguimos avanzando hacia la derecha y nos topamos con el peso P. Peso P. ¿Cuál va a ser su brazo de acción del peso P? Si se está ejerciendo aquí y nuestro punto B se encuentra aquí. L2. L2, exactamente. ¿Qué signo va a tener si esta reacción va a hacer girar de esta forma a la estructura? Antihoraria negativa. Antihorario negativo. Perfecto. Seguimos avanzando hacia la derecha y nos topamos con la reacción en B, pero sabemos que la reacción en B, al ser ejercida sobre el punto B, donde estamos realizando el análisis, se anula. No tenemos más fuerzas, igualamos a 0. Nuestra incógnita en este caso es la reacción en A. Reacción en A. ¿Va a ser igual a qué? Toda esta parte se va a venir a la derecha, convirtiéndose en positivo. P por L2. Y esta distancia entre ejes va a pasar a dividir. Dividido entre L. Bien, ya tenemos la reacción en A y la reacción en B. En ambas situaciones pasa lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos salvar esta situación? De la siguiente forma. Sabiendo que la reacción, permítame un segundo, que la reacción en B, que nosotros hemos determinado que se puede calcular de esta forma, también se puede calcular de esta manera. La reacción en B va a ser igual al peso de la máquina
multiplicado por una constante K2. Y del mismo modo, la reacción en A se puede determinar en función al peso de la máquina multiplicado por una constante K1. K1 y K2, ¿de dónde van a salir? De la distribución de peso. Como hemos indicado que este tractor es un 4x4 TDA, significa que el 60% tiene que descansar sobre el eje trasero y el 40% restante tiene que descansar sobre el eje delantero. Entonces decimos que K1 tiene un valor de 0,4, el 40%, y K2 tiene un valor de 0,6. Si fuese 4 por 2, sería 0,33, 0,65. Entonces, ya teniendo estas igualdades, podemos decir, la reacción en A va a ser igual a ¿qué? Al peso de la máquina. ¿Cuánto es el peso de la máquina? 4.675. 4.675 multiplicado por K1, me dice acá, por 0,4. ¿Cuánto será este resultado de la reacción en A? Mientras ustedes calculan, voy a guardar el encuentro anterior. ¿Cuánto me sale el peso multiplicado por 0,4? ¿Cuánto sale, Rivera? 1870. Ahora, espérenme. Eso sale en 1870. 870. 1870, exactamente. 1870. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades estamos Kilogramos midiendo fuerza. las reacciones? Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Unidad de fuerza. Bien. Del mismo modo, calculamos la reacción entre 4.675 por 0,6. ¿Cuánto me sale ese resultado? 2.805. 2.805. ¿Con algún decimal o redondo? 2.800. 2.805 kilogramos fuerza. Perfecto, ya tenemos ambas reacciones. Entonces, el terreno en el punto A y en el punto B, ante la acción del peso de la máquina, va a reaccionar de esta forma. Como ya tenemos las reacciones y ya hemos determinado estas ecuaciones, ahora podemos determinar las longitudes. En este momento vamos a conocer el primer dato del centro de gravedad. ¿Qué me dice? La reacción en A es igual al peso multiplicado por L2 dividido entre L. La reacción en A es igual al peso por L2 entre L. Ya conozco la reacción en A. Lo que voy a calcular ahora es L2, la distancia entre el punto del centro de gravedad y el punto central de la rueda trasera. Entonces, L2, ¿a qué va a ser igual? A la reacción en A multiplicada por la distancia entre ejes y dividida entre el peso de la máquina, ¿correcto? ¿O estamos equivocados? Sí, está bien. La reacción, que ya sabemos cuánto vale, que vale 1870
1870, correcto. Multiplicado por la distancia entre ejes, este dato lo hemos sacado del catálogo, 2255. Parece un 8 eso. Micrófonos. Y dividido entre el peso, 4675. La distancia L2 va a ser igual a ¿cuánto? Mientras ustedes calculan ese dato, 902. 902, ¿cuánto? O redondo. Redondo. Perfecto. 902. ¿Qué unidades? Milímetro. Milímetros, correcto. Milímetros. ¿Por qué? Porque fíjense acá, 1870 está en kilogramos fuerza por 2255 está en milímetros dividido entre 4675 que está nuevamente en kilogramos fuerza. Esto con esto se va a ir y nos va a quedar solamente milímetros. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que el centro de gravedad, este punto, si lo trasladamos hasta la parte de la superficie, va a estar a 90 centímetros y 2 milímetros del centro de la rueda trasera. Podríamos restarle la distancia entre ejes L2 y obtenemos L1, pero también podemos utilizar la ecuación que habíamos determinado. RA, P por L2, no, RB, P por L1 sobre L. RB, P por L1 sobre L. L1 va a ser igual a ¿qué? A RB multiplicado por L mayúscula dividido entre P. L1 RB 2805 multiplicado por 2255, 2000, obviamente, y el peso 4675. 4000 en realidad. Bien, ¿cuánto me sale L1? 1353. 1353 milímetros. Me salió 52. 1352. A ver, revisen por favor. $1353 me sale a mí. 53 en esta. Ok. 1353. Correcto. Entonces ya tenemos el primer parámetro del centro de gravedad. Ya sabemos a qué distancia está. Está a esta distancia de la rueda delantera y a esta distancia de la rueda trasera. Pero ahora lo que vamos a determinar es esta altura. Esta altura de acá. No conocemos esa altura. Queremos saber cuánto es. Para eso, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Tengo hojita todavía, tengo un poco de hoja. Bien, altura del centro. Para la altura del centro de gravedad tomamos esta ecuación que toma en cuenta las fuerzas y sus brazos. Pero para ello vamos a utilizar una ley de signos que va a decir que todas las fuerzas que apunten hacia abajo las vamos a trabajar como positivas. Entonces, la primera fuerza que vamos a tomar en cuenta, el peso.
El peso, como está apuntando hacia el centro de la Tierra, va a ser positivo. ¿Y qué longitud hay por debajo de ese peso? Precisamente la altura que nosotros queremos encontrar. La altura del centro de gravedad. Ahora tomamos en cuenta estas dos fuerzas de acá. La reacción en A, como está apuntando hacia arriba, negativo, ¿por qué longitud? La longitud que está actuando aquí. El radio del rodado delantero, que le estamos llamando R minúscula. Esto parece una B. R minúscula. Menos la reacción en B, multiplicado por R mayúscula, que va a ser el radio de rodado trasero. No tenemos más fuerza, tenemos peso, tenemos RA, tenemos RB. No tenemos más fuerzas y cerramos la ecuación. ¿Cuál es nuestra incógnita acá? La altura del centro de gravedad. ¿Cómo quedaría el despeje de esta altura del centro de gravedad? Reacción en A por su radio, más, porque va a pasar al otro miembro, reacción en B por su radio y dividido entre el peso del tramo. Conocemos los radios, en este momento no los conocemos, pero podemos determinarlos. ¿De qué manera podemos determinarlos? En función a la medida de los neumáticos. Y la medida del neumático, cuando es 4x4 de este tractor, fíjese bien, puede venir a la opción 4x2. Lo estamos trabajando en 4x4. Anótense esa medida, por favor. La voy a agrandar para que se vea mejor. 12.4-24 adelante y 18.4-30 atrás. Entonces, si quiero conocer el radio del rodado delantero, ¿a qué era igual al radio? ¿Se acuerdan? Busquemos nuestras clases anteriores. Esto es circunferencia, velocidad. Diámetro por pi al cuadrado. No. Aquí está, fíjense. Diámetro dividido entre 2, anótense, más ancho del neumático multiplicado por la relación ancho-altura. Aquí habíamos trabajado con 0,7, vamos a seguir trabajando con 0,7. Diámetro medios más ancho del neumático por relación ancho-altura. Diámetro medio ¿de quién? Diámetro del aro. Dividida entre 2 más ancho del neumático multiplicado por la relación ancho-altura. Perfecto. Radio de la rueda delantera va a ser igual a ¿qué? Esto no parece una D. Ahora sí. ¿Cuál es el diámetro del aro delantero? De acuerdo a la medida que estábamos viendo. 24, ingeniero. ¿Perdón? 24. 24. 24 dividido entre 2. Más. ¿El ancho cuánto será? 12.4. 12,4 por 0,7. Dijimos que vamos a seguir trabajando con esa relación. El radio de la rueda delantera, ¿cuánto será?
20.68, 20,68. 20,68. ¿Qué unidades? Pulgada. Pulgadas, perfecto. Y eso expresado en milímetros, ¿cuánto será? $20.68. 52.52. 52.52. ¿Todos de acuerdo? En milímetros. Ah, no, perdón. Sería. 525 milímetros. Perfecto. Ya tenemos el radio de rodado delantero. Radio, el mayúscula que estamos poniendo, es rodado trasero. Diámetro de la rueda trasera, del aro trasero, perdón. 30. 30 Pulgadas. entre 2, más el ancho, 18.8. 18.4, ¿correcto? Ah, sí. Por 0,7. El radio de la rueda delantera, ¿cuánto será? 27,88. 27,88 pulgadas. Equivalente en milímetros. $708 milímetros. ¿Todos de acuerdo? 708.152 será. Lo que sea. 708.15, entonces pongámosle. Milímetros. Muy bien. Ya tenemos los datos que nos faltaban. Bien, nos vamos a nuestra ecuación. La altura del centro de gravedad va a ser igual a ¿qué? La reacción en A. 1870 por radio rodado delantero. Micrófono. 5. ¿Cuánto? 525. ¿Por qué vamos a utilizar milímetros? Porque la altura del centro de gravedad la vamos a encontrar en milímetros, ¿ya? Más reacción en el punto B, 2805. Por el radio del rodado trasero, 708.15. Dividido entre el peso de la máquina, 4.675. Altura del centro de gravedad será igual a ¿cuánto? ¿Cuánto será su altura del centro de gravedad de ese tractor? Aquí se hace la aclaración siguiente de que el cálculo del análisis estático que estamos tomando en cuenta en este momento es sin analizar al implemento. Aquí solamente estamos trabajando con el tractor. 634. ¿Perdón? 634,89. 634,89. Déjeme fijarme un ratito. 634,89, 635. Correcto. $634,89. ¿Qué unidades? Milímetros.
Es decir, 60 centímetros y 35 milímetros. 63 centímetros. 600. Estoy haciendo. 634. Entonces, este tractor, la altura desde la superficie hasta su centro de gravedad es de 635 milímetros. Y la longitud hacia la rueda trasera, ¿cuánto era? ¿902? Creo que sí. Sí. 902 milímetros. Entonces, ya le dimos valores a todas estas dimensiones que teníamos acá. Ya tenemos la altura del centro de gravedad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar los ángulos de vuelco del tractor. Para eso hemos hecho esto. Entonces, para determinar los ángulos, permítanme un segundo. Aquí está. Fíjense acá. Volvemos a este análisis que habíamos hecho al principio. Comencemos con el vuelco hacia atrás. En este vuelco hacia atrás tenemos al tractor agrícola subiendo una pendiente. Entonces, para poder determinar este ángulo, mi incógnita es en el ángulo alfa. Yo quiero saber cuánto va a ser la máxima pendiente que va a subir ese tractor sin llegar a volcarse. Para poder determinar este ángulo, tendré que tomar en cuenta la altura del centro de gravedad, que es el que acabamos de encontrar, y la longitud entre el centro de gravedad y el centro de rodado trasero, que le hemos denominado L2. Ya conocemos esos dos valores. Entonces lo que hacemos ahora es determinar ese valor. Aquí vamos a anotar en nuestra hojita de cálculo. Ya conocemos la altura del centro de gravedad. Ahora lo que vamos a hacer es ángulo de vuelco hacia atrás. Para el ángulo de vuelco hacia atrás tenemos que analizar la gráfica. ¿Qué me dice esta gráfica? Fíjense acá. Hagamos lo siguiente. Le voy a copiar esta grafiquita y la voy a llevar al otro lado. Espérenme un segundo. Esto. Hago eso. Y la copio. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ángulo de vuelco hacia atrás. Fíjense. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesa este ángulo que tenemos acá. Para poder determinar ese ángulo, tengo que analizar este triángulo rectángulo que se forma aquí, fíjense. Tal cual lo estoy delineando. La altura del centro de gravedad, el peso del tractor, ya lo dibujé chueco, el peso del tractor que va hacia
el centro de la Tierra, y esta distancia X. Ahí se está formando un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados en este punto. ¿Correcto? De acuerdo a ese análisis, si yo quiero conocer este ángulo alfa que se forma aquí, que coincidentemente este ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que tengo acá en la pendiente. Para poder determinar ese ángulo alfa, tengo que recurrir a las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Me doy cuenta que la función tangente es la que me sirve. Tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? ¿A qué es tangente de, a qué es igual tangente de alfa? De un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? A seno sobre coseno. En función a los catetos. ¿A qué será igual? Ahí fíjense, tenemos Cateto opuesto sobre cateto adyacente. caramba, che, esa música está toda mecha. No estará en una rocola usted pasando clases, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa sería. Voy a reservar mesa. Pues ya nos vamos a ir rápido hoy día, dice, ya reserva por ahí se llena el boliche. Bien. Y otra vez la para la música. Tangente de alfa. Cateto opuesto, dice su compañero. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cuál será el cateto opuesto de este triángulo rectángulo? X. X, exactamente. ¿Cateto opuesto sobre qué? Adyacente. Usa. ¿Cateto adyacente o hipotenusa? Adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El seno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno es cateto, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuál será cateto adyacente en ese triángulo rectángulo? A. ¿Cuál? Ahí ya me pilló. Altura Ahí- del centro. La altura del centro de gravedad, para eso la habíamos calculado. La altura, porque este cateto equivale a la altura, ¿correcto? ¿Se entiende la lógica? Para eso la copié la gráfica aquí, para que nos demos cuenta. Entonces, mi incógnita es alfa. Pero también tengo una X, que no sé cuánto es. Pero para este tipo de cálculos vamos a poner una condición importante, una condición de equilibrio. Esa condición me dice que para que el tractor no se vuelque, X no deberá ser mayor o igual a L2. Si es igual o mayor, el tractor se vuelca. Esa es la condición. L2 ya sabemos cuánto es. Entonces, esta condición la voy a reemplazar aquí. Y digo, tangente de alfa va a ser igual
a L2 dividido entre la altura del centro de gravedad. Mi incógnita, espérame un ratito, voy a agrandar mi hojita. La incógnita en este caso es alfa. Para eso hay que despejar la tangente y pasarla al otro miembro. ¿Cómo pasa una función trigonométrica al miembro derecho? Se vuelve inversa. Como función inversa, exactamente. Entonces, ahora sí volvemos. ¿Dónde estábamos? Aquí está. Entonces, la ecuación va a quedar de esta forma. Alfa va a ser igual a tangente inversa o menos 1, si quieren llamarle, de L2 dividido entre la altura del centro de gravedad. Alfa va a ser igual a tangente inversa de, donde está nuestro L2, 902. Aquí está, de aquí estamos sacándolo. $902 milímetros. Dividido entre la altura del centro de gravedad, 634,89. Alfa va a ser igual a ¿cuánto? 54,85. 54,85 grados de ángulo de la pendiente. De esa forma, acabamos de determinar cuánto va a ser la máxima pendiente que puede subir este tractor con este peso, con esta distancia entre ejes, con este tipo de tracción. Vean cómo varios factores intervienen. Y con esta medida de rodado. Si cambiamos alguno de esos parámetros, con seguridad que el ángulo de vuelco hacia atrás también va a cambiar. Bien, antes de continuar, les pido por favor que salgamos una vez más y volvamos a ingresar.